Lilia también, y saludos a todos los compañeros y compañeras que están en la sesión de hoy. Yo quiero complementar la presentación interesante, sumamente interesante que ha hecho Lilia de los hechos económicos del velasquismo en el marco de este instrumento tan importante que definitivamente marca un hito en la eh, gestión del gobierno nacional, ¿no? Que es el plan Inca. Y yo quiero complementar más bien con una apreciación sobre la trascendencia que ha tenido para el país y sin duda para América Latina y los procesos revolucionarios incluso en el mundo, ¿no? En procesos semejantes. Eh, Creo que lo fundamental del velasquismo es entender que es un proceso trascendental, ¿no? En el que hay que sacar lecciones trascendentales, porque es un gobierno que intenta hacer cosas distintas, ¿no? Es un gobierno que no sigue la inercia de la evolución política y económica que venía de los periodos anteriores, sino que intenta construir un rumbo diferente, una opción de desarrollo y de revolución pensada, es decir, de alguna manera elaborada a través de los instrumentos de la planificación, ¿no? Entonces, lo mínimo que nos corresponde hacer es tratar de sacar las lecciones de este periodo. Incluso esto es un consejo que vale no solo para nosotros, los que reconocemos en el velasquismo un aporte trascendental al esfuerzo de construir el país, sino que vale en general para toda la izquierda, incluso para la izquierda que no creyó que el velasquismo era una posibilidad de ese tipo, ¿no? Y también lo es para la propia derecha, es decir, el país en pleno tendría que mirar en el velasquismo una experiencia de cambio que sirve para detectar de dónde pueden estar las fallas estructurales del manejo del país y sirve también para lo que había afirmado Lidia al final, detectar los errores, ¿no? Aquello que no debería repetirse. Entonces, estamos ante un periodo trascendental que lo mínimo que podemos hacer los amigos y los enemigos de la revolución es tratar de sacar lecciones para construir el país a partir del punto en el que estamos, ¿no? En segundo lugar, el velasquismo es un laboratorio para el realismo, ¿no? Es decir, así como se planifica y se prevé un proceso de cambios, esto tiene que resolverse en diálogo indiscutible con la práctica, ¿no? Y entonces se pone a prueba el realismo de las propuestas. Y no hay fuerza política, ni dirigente, ni líder que tenga la garantía del 100% de sus ideas, ¿no? Que pueda decir que su planteamiento de por sí va a producir el resultado esperado y que está de por sí exento de riesgos y de errores, ¿no? Entonces, estamos ante una experiencia práctica que duró 7 años, que tenemos que verla con un realismo que nos enseñe a convertir las ideas en la práctica, ¿no? Entonces, la palabra planificación no tiene una fuerza mágica, es seductora, ¿no? Es seductora porque nos dice que podemos planificar el proceso de cambios, ¿no? Pero es seductora y puede ser también engañosa, porque no todo se puede planificar. Y cuando pensamos que todo se puede planificar, a veces tendemos a no ver los datos que la propia realidad nos da, ¿no? Y entonces se produce un conflicto entre lo que yo pienso como planificador y lo que la realidad me dice. Y si el gobernante no está atento a ese diálogo, entonces tenemos la gran probabilidad de marchar a una falla, ¿no? A un dogmatismo en la gestión del gobierno y a un fracaso en los medios elegidos para conseguir las metas del gobierno mismo. Entonces, estamos ante un laboratorio práctico que nos lleva a pensar el proceso de cambios desde un realismo que creo yo le hace gran falta a la izquierda y le sigue haciendo falta hasta ahora. Y por ahí esto es la segunda cosa que quiero remarcar, ¿no? La tercera es que evidentemente el velasquismo es quizás el primer y único proyecto nacional que hemos tenido desde la República, ¿no? Un proyecto que andábamos buscando la gente de izquierda y sobre todo muchos de los intelectuales de izquierda bajo la idea del gran proyecto nacional, ¿no? Siempre ha sido un poco la queja de toda la izquierda peruana y en general de todos los sectores que podrían llamarse progresistas, la carencia de un proyecto famoso llamado nacional, ¿no?
que lo reclama Basadre, lo plantea, ¿no es cierto?, un poco a través de su frase, la promesa del Perú, ¿no?, como posibilidad incluso, ¿no?, un problema y una posibilidad, que lo reclama, lo plantean intelectuales destacados como Julio Kotler, Quijano, en general, Pablo Macera mismo, ¿no? Viene a ser la idea de poder armar una propuesta de cambio que junte a todas las fuerzas políticas del país, bajo un liderazgo, evidentemente, de los sectores que tienen capacidad de desprendimiento, que son básicamente los sectores populares, ¿no? Ese proyecto nacional que se buscaba desde los tiempos de Mariátegui de manera expresa, cristaliza en el velasquismo, ¿no? Y podríamos decir que es el proyecto, el único proyecto más o menos estructurado, elaborado de la República, que no tiene antecedentes en el siglo XIX, aunque algunos de los historiadores de la derecha dirían que, por ejemplo, Manuel Pardo fue una experiencia de ese tipo, ¿no? Pero el proyecto de Manuel Pardo es esencialmente un proyecto para enfrentar los apuros que en ese momento tenía el Estado por la llamada crisis financiera que en ese momento también se decía, ¿no? Manuel Pardo no propone un proceso de cambios para salir de la situación en que había dejado la colonia al país, en el que el problema principal era sin duda la marginación que se hacía de la gran parte de los pobladores del país, que eran los indios. Y el proyecto llamado de Manuel Pardo no toma como centro de la transformación como integrar ese gran sector al proceso político y económico del país. Por lo tanto, no es un proyecto nacional como el que pudiese convocar a la gran parte del país mismo, ¿no? Y esto sí es el velasquismo, como entendemos nosotros, ¿no? El velasquismo es el gran proyecto nacional, y lo que vamos a ver ahora, siguiendo lo que Lili había planteado, es cómo se mantiene la unidad de concepto de la revolución, ¿no? El concepto estratégico de la revolución se va manejando no solo a través del Plan Inca. Digamos que el Plan Inca es la expresión un poco más estratégica, y el diseño que se hizo probablemente en los inicios, pero que se mantuvo en un proceso de ajuste en el proceso mismo. Pero esa es la expresión un poco ya final en el momento en que la revolución avanzaba a, evidentemente, enfrentar los retos que surgían de la propia experiencia, pero además el problema de la enfermedad de Velasco y todo eso llevaban a la necesidad de por lo menos mostrar qué es lo que se venía haciendo de una manera más consistente, y eso es el Plan Inca. Pero antes de eso están los instrumentos que Lili ha referido, y lo que vale la pena ver es cómo se integran esos instrumentos de una manera consistente, ¿no? Cómo la revolución que encabeza Juan Velasco se mantiene a través de varios instrumentos de gobierno de una manera coherente, en el que se van perfilando con claridad los elementos de política en el corto, en el mediano y largo plazo, los elementos de reformas estructurales, y en el último, el modelo de sociedad al que se apuntaba, ¿no? Entonces, el orden en el que se trabaja, en el que la revolución se propone, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Primero, desde el manifiesto, donde se señalan los objetivos políticos que motivan a la rebelión o a la toma del gobierno por parte de las Fuerzas Armadas. Como sabemos, esta fue una iniciativa de carácter institucional, no se trata de un caudillo militar, sino más bien de una acción institucional en la que participan las tres armas militares del país, ¿no? Esto se expresa en el manifiesto, donde se señalan cosas que hoy día podríamos repetirlas, ¿no? El manifiesto dice cosas como estas, por ejemplo, dice: poderosas fuerzas económicas nacionales y extranjeras, en complicidad con peruanos y indignos, detentan el poder político y económico, inspiradas en lucrarse desenfrenadamente, frustrando el anhelo popular en orden a la realización de las necesidades básicas de reformas en el país. Los problemas que ellos denuncian de algún modo los tenemos hoy en día, ¿no?
Y esto es en el manifiesto el punto de partida que la revolución traza. Y se reafirma luego en el estatuto. El estatuto define un poco la manera en que se va a organizar la distribución de competencias, de funciones en el gobierno, y que se legitima la función de la Junta Revolucionaria y se legitima la función del Velasco como conductor de la revolución, ¿no? Entonces, el manifiesto da lugar al estatuto, el estatuto consolida el grupo dirigente de la revolución, y lo que viene a continuación, también mencionado por Lilia, pero que creo que aquí vale la pena ponerle un énfasis, son los lineamientos de la política económico-social del gobierno revolucionario, ¿no? Que esta es la primera exposición que se hace de manera conjunta de lo que se pensaba hacer en el corto, mediano y largo plazo, hecha por el entonces primer ministro Ernesto Montagne Sánchez, que da un mensaje al país en diciembre de 1968, ¿no? Y aquí me gustaría remarcar algunas de las cosas que señala, porque esto enmarca lo que luego va a ser el Plan Perú, el Plan de Desarrollo Económico Social del Perú, y lo que va a ser luego el propio Plan Inca. En estos lineamientos se dice, como postulados, primero, transformar la estructura del Estado, a fin de hacerla más dinámica y eficiente para la acción de gobierno. Transformar la estructura del Estado. Ahí hay un reto enorme, ¿no? Segundo postulado dice promover superiores niveles de vida compatibles con la dignidad humana para los sectores menos favorecidos de la población, realizando la transformación de las estructuras económicas, sociales y culturales. El concepto de revolución está planteado de manera clara ahí, ¿no? Cubriendo todo la demanda que había de atender la condición de las personas a través de la idea de dignidad humana, y pensando en el conjunto de reformas estructurales que había que hacerse para lograr ese objetivo. Y además la estrategia está marcada como un proceso planeado, ¿no? La estrategia central del gobierno se ajusta a una permanente planificación que visualice objetivos futuros de largo, mediano y de corto plazo. Entonces, la dimensión de la planificación se enlaza ya en la perspectiva de la revolución con el largo plazo, ¿no? Entonces, en esto se distancia de lo que venía haciendo hasta ese momento el Instituto Nacional de Planificación, que venía trabajando planes, pero todavía moviéndose quizás en el corto o mediano plazo, pero la dimensión de futuro permanecía ausente, ¿no? Y los objetivos que se señala en estos lineamientos son los que van a marcar lo que luego se precisa en el plan Inca. Desarrollo intenso para reducir la marginalidad de los sectores populares que seguían llegando a las ciudades. Mejor distribución de la población urbana, y está planteado el tema de la descentralización, porque era evidente que el crecimiento urbano venía concentrándose en las ciudades principales y había que trabajar el tema de la distribución poblacional con un criterio que ahora se dice sostenibilidad, pero que en ese momento no existía el término, pero evidentemente la idea era esa, ¿no? Lograr el equilibrio en la distribución de la población. Dinamizar la contribución del sector externo, ¿no? Y esto también lleva a la idea de fortalecer la capacidad de exportadora del país y al mismo tiempo de poder traer la tecnología necesaria para el impulso del sector industrial en el país, ¿no? Entonces, el sector externo como un motor de desarrollo, pero bajo una premisa de soberanía y de manejo nacional de los recursos y de posicionamiento de la economía nacional, sobre todo el sector industrial, en el mercado mundial. Eso después se va a retomar con la idea de globalización, ¿no es cierto? Pero esto está ya en el plan del velasquismo, ¿no? Esta es uno de los ejes que definen el objetivo de mediano plazo de la revolución, ¿no? Y las 5 reformas estructurales básicas planteadas en estos lineamientos. Y ahí está, evidentemente, en primer lugar, la reestructuración de la propiedad agrícola, es decir, la reforma agraria, ¿no? Y eso, como todos sabemos, se había discutido por más de medio siglo. El problema de la tierra era el problema que enfrentaban a la gran mayoría de peruanos, y por lo tanto no se podía hacer revolución si es que no se hacía una reestructuración de la propiedad agrícola, ¿no? La definición de una nueva política minera, que Lira lo precisó exactamente, porque en el entendido que nosotros éramos de por sí, estábamos basados en la explotación minera, ¿no? Es una de las cosas que se vienen haciendo desde la colonia. Lo interesante era aquí cómo hacer que esa producción minera deje los dividendos en el país, ¿no?
Entonces, el problema no era si éramos mineros o antimineros, sino cómo potencializar la minería para que fuese un, mm, una palanca, un resorte al desarrollo nacional, ¿no? Y esto define la segunda reforma estructural que el velasquismo tenía en mente, ¿no? En tercer lugar está la reestructuración de la política industrial. La vinculación que hay entre la reforma minera y la reforma industrial aparece clara en estos lineamientos, ¿no? O sea, minería para que genere recursos nacionales y recursos nacionales para impulsar la industria. Ese concepto creo que es clave en la revolución velasquista y además es el concepto que hoy en día tiene plena vigencia. Si tenemos que discutir de nuevo una estrategia de desarrollo, inevitablemente estamos en el mismo problema, ¿no? ¿Qué hacemos con la minería y qué hacemos para impulsar una industria que nos permita realmente entrar en el mercado mundial en condiciones que nos permitan tener mayores recursos para el país, ¿no? Entonces, el Velasco había definido un eje de reformas que en realidad resumen el gran problema nacional, ¿no? Que tiene que ver desde el punto de vista productivo con la falta de capacidad para usar los recursos que tenemos en el territorio a favor de una industria que permita producir primero para el mercado interno, pero sin duda también para el mercado internacional, ¿no? La quinta reforma igualmente estructural, igualmente trascendental, ¿no? Dice, es la transformación de la estructura del sector público para que pueda ejercer el liderazgo del proceso de desarrollo, ¿no? Es decir, el Estado tiene que convertirse en el líder del proceso de desarrollo. Pero por supuesto eso no significa que el Estado va a suplantar a la sociedad, ¿no? No significa que va a reemplazar a los productores, ni va a reemplazar a los campesinos, ni va a reemplazar a los trabajadores, ni va a reemplazar incluso a la empresa pequeña, media y grande. Es el líder el que tiene que liderar. Este concepto está clarísimo en la propuesta del velasquismo, ¿no? Y eso supone rehacer la estructura del Estado y enfrentar también el problema de la conducta de los funcionarios públicos. Este problema, en ese problema estamos ahora también, ¿no? O sea, digamos que el programa de la revolución velasquista es tan válido en su momento como lo es ahora, porque estamos en el mismo problema. ¿Cómo hacer para que este Estado no suplante a la sociedad, pero que sí la lidere, ¿no? Que lidere a las fuerzas productivas del país para intentar de pronto, en una segunda oportunidad, un desarrollo nacional en el que todas las fuerzas del país participen. Y por último, el tema de la infraestructura, que viene a ser la quinta reforma estructural precisada en estos lineamientos que expuso Ernesto Montagne Sánchez, ¿no? Dice, orientación de los recursos que el país destina a la infraestructura física en apoyo de los sectores productivos. Estaba clarísimo para la revolución que si no había infraestructura de puertos, infraestructura de carreteras, infraestructura incluso de telecomunicaciones, que en ese momento recién empezaba a posicionarse, pues la producción, el despegue industrial, incluso la actividad minera o agropecuaria, tenían poca posibilidad de desarrollarse, ¿no? Entonces, las 5 reformas que ellos proponen están muy bien ensambladas, ¿no? Se ensambla la reforma agraria con la política minera con el despegue industrial con la reforma del liderazgo público y todo eso con un soporte logístico de infraestructura para que las fuerzas productivas puedan ponerse en movimiento. Yo no veo un concepto que pueda suplantar esto que la revolución propuso, ¿no? Yo creo que el concepto que ellos proponen sigue siendo tan válido hoy día que lo único que podríamos decir es que simplemente quedó a mitad de camino o quedó simplemente en el punto de partida. Y hoy tenemos que recuperarlo en esa meta. Entonces, en estos lineamientos del año 69 se contiene la idea global del proceso revolucionario, que luego va a cristalizar efectivamente en lo que es el plan de desarrollo, ¿no? Es un plan ya minucioso que Lili ha presentado, que contiene efectivamente, a mí me sorprende, la verdad que no los he visto, solamente he visto un resumen, son 12 tomos del plan de desarrollo para 1971-75, ¿no? Que también fue publicado con el nombre del Plan Perú, ¿no? Y bueno, ¿cuándo tendremos la oportunidad de discutirlo a detalle, ¿no? Porque así como en el concepto general encontramos que las ideas que propuso la revolución siguen teniendo plena vigencia, yo tengo casi la convicción, aun cuando no he leído los textos,
de que te vamos a encontrar ahí casi todas las ideas que en estos momentos necesitaríamos poner en práctica para intentar un proceso de reformas que ojalá, por ejemplo, Pedro Castillo pudiese tomar en cuenta, ¿no? Y pudiese poner en práctica. Y entonces sobre eso viene ya el plan Inca que se da a conocer en el 74, pero evidentemente resulta de todo este conjunto de instrumentos de gestión gubernamental que el velasquismo, que la revolución diseña desde el mismo 3 de octubre en que asume el poder, ¿no? Entonces, yo quiero resaltar esa coherencia, ¿no? Porque no es una improvisación lo que tenemos, ¿no? Sino es una revolución pensada, es una revolución planeada, y es una revolución que intenta mantener la coherencia desde el inicio hasta el final. Y yo creo que mucho del secretismo, entre comillas, con que se manejó el plan Inca, responde a que se venían haciendo ajustes, como tiene que ser en todo proceso de planeación, a través de la experiencia que se iba teniendo con cada una de las medidas que se implementaban. Entonces el plan va consolidando y se lo va a conocer, entiendo, cuando el equipo dirigente considera que está madura la cosa como para presentar al país el plan, y además se tenía el desafío de dar continuidad a la revolución por todo lo que venía pasando, ¿no? Con la salud, sobre todo, del presidente. Entonces, estamos ante un proceso evidentemente inédito, una revolución que intenta ser manejada por un gobierno que quiere darle sentido al desarrollo nacional, que intenta hacer un proyecto nacional, como se venía diciendo, y que curiosamente la propia intelectualidad que reclamaba durante mucho tiempo un proyecto nacional duda, vacila en darle el apoyo a ese proyecto, ¿no? No se comprometen como tendrían que haberlo hecho para poder lograr que ese proyecto no sea o no hubiese sido de 7 años, sino pues mínimamente de 20 o 30 años, ¿no? Porque ninguna revolución pues consolida en un plazo tan corto, ¿no? Y por último, quiero detenerme en el resultado final de este conjunto de elementos, de herramientas de planeación que el gobierno revolucionario trabaja en el periodo, y culmina en las bases ideológicas de la revolución, que es el modelo de sociedad que la revolución intentaba, ¿no? Que intenta un poco marcar ya el futuro, digamos, incluso el largo plazo, pero en el largo plazo incluso estratégico, en el sentido de que esta era la sociedad que tendría que resultar de este conjunto de acciones de planificación, de reformas estructurales y de liderazgo que la revolución tenía que hacer movilizando a todas las fuerzas del país, ¿no? ¿Cuál era el tipo de sociedad? Y ahí el velasquismo también aterriza, creo yo, de una manera creativa, ¿no? Porque rehuye una definición eh, polarizante como la que había en ese momento entre socialismo, comunismo por un lado y capitalismo por el otro, y busca una definición propia en términos de lo que pudiese ser más o menos entendido en el país, ¿no? Y dice, la revolución peruana se define como nacionalista e independiente, ¿no? Bueno, nosotros hemos visto que, o tuvimos la expectativa de que con Ollanta Humala iniciábamos un proceso por lo menos nacionalista de cambios, ¿no? Retomábamos algo de lo que la revolución velasquista intentó, pero no fue así. Pero el concepto de nacionalismo, en el sentido positivo, en el sentido de reivindicación de la historia nacional, sigue siendo válido, como entendemos todo, ¿no? Y además independiente, es decir, que nosotros estamos a cargo del país, ¿no? El gran problema del país, como lo dijeron desde el manifiesto de la revolución, es que fuerzas extrañas nos manejan, fuerzas externas nos controlan y no nos dejan dirigir nuestro destino como los peruanos quisiéramos, ¿no? Y ese reto, a mi modo de ver, sigue siendo igualmente válido, ¿no? Porque el gran problema del país es de que es difícil para un gobierno, cualquiera sea su tendencia, de gobernar sin tener toda la presión que viene de una serie de factores, elementos que influyen en las decisiones políticas del país, ¿no? Gran parte de ellos, o quizás incluso la mayoría de ellos, externos, y vienen por diferentes mecanismos, ¿no? Entonces, el reclamo que hace la revolución de ser independiente sigue siendo tan válido hoy como lo fue en su tiempo. Y dice además, se dicen estas bases ideológicas, doctrinariamente la revolución se fundamenta en el humanismo revolucionario, ¿no? El humanismo revolucionario.
Hoy en día el humanismo es una meta válida, pero de cierto modo incompleta, ¿no? Porque se le ha complementado ahora con el respeto que hay a la naturaleza, ¿no? Lo que se dice el ambiente, ¿no? Se entiende que el ser humano es parte de un mundo de otros seres, de un universo, de un planeta en el que hay formas de vida que deben respetarse no solo por razones éticas, sino también por razones utilitarias, ¿no? Porque son las que permiten que haya vida en el planeta. Por lo tanto, el humanismo es de algún modo complementado con el ecologismo, ¿no? Pero lo que se plantea en ese momento es absolutamente válido y recusa la revolución los sistemas de explotación social, los que se basan en la explotación de la gente para fines privados, el capitalismo, y también los sistemas totalitarios en donde se produce una explotación de la gente de pronto por el exceso de función del Estado, ¿no? Entonces, intenta la revolución manejar un equilibrio y esta es una de las cosas que también sigue siendo válidas en términos de una definición nacional del proceso de cambios, ¿no? Y el modelo de sociedad que postula recoge un concepto que es eh, original de la propuesta velasquista, ¿no? Porque dice las bases ideológicas, dice, se apunta a la construcción de una democracia social de participación plena. Una democracia social de participación plena, cuyos elementos esenciales son, primero, un sistema político participatorio, ¿no? Es decir, dar posibilidad a que la gente pueda tomar parte en el gobierno en diferente medida, en diferentes circunstancias. Como nosotros sabemos, el concepto de participación se hizo masivo en la época del velasquismo, ¿no? Se difundió en todos los niveles, ¿no? En el terreno de las organizaciones sindicales, del campo agropecuarias, en la educación misma y en el gobierno. Pero después cayó en el olvido hasta que en los años, prácticamente en el nuevo siglo, se retomó bajo las ideas, por ejemplo, del presupuesto participativo, ¿no? Pero este concepto de participación está definido como modelo de sociedad en la propuesta del velasquismo, ¿no? Y esta es una de las cosas que sigue teniendo una vigencia, creemos, plena. Además, el otro elemento esencial de la democracia social de participación plena es un sistema económico pluralista, basado en un prioritario sector de propiedad social, ¿no? Y este también es un concepto avanzado, ¿no? El que aporta el velasquismo. Se rehuye la polaridad entre lo privado y lo público y se dice un sistema plural, en donde tiene cabida, por supuesto, los diferentes tamaños de empresas, las diferentes formas de organización empresarial, incluso las de las cooperativas y sobre todo las de las comunidades campesinas tradicionales. Es decir, si damos espacio para que este conjunto de organizaciones productivas ingresen al proceso productivo con sus propias maneras de hacerlo, se consolida esta democracia social de participación plena, ¿no? Hoy en día se entiende mejor la idea de democracia plural, ¿no? Pero en ese momento no se entendía mucho, porque la polarización era entre empresa estatal y empresa privada. Y sin embargo, el velasquismo dice, busquemos una economía plural, ¿no? Y ese concepto, a mi modo de ver, sigue siendo válido hoy también, ¿no? Es una de las cosas que hay que tratar de afirmar. El tercer elemento de la democracia social de participación plena, dice, es un sistema social sustentado en un conjunto de comportamientos y valores morales que enfaticen la justicia, la libertad, el trabajo, la participación, la solidaridad, la creatividad, la honradez y el respeto por la dignidad de la persona humana. El modelo de sociedad que nos está poniendo el velasquismo como meta es indudablemente el modelo de una sociedad socialista, ¿no? Entonces, no tendríamos por qué ponernos en sospecha cuando en su momento se plantea esto y decir, bueno, como él no pone la palabra socialista en ningún lado, este es un gobierno antisocialista o es un gobierno, como se dijo en su momento, simplemente reformista, entre comillas, ¿no? En realidad, los valores de una sociedad socialista están contenidos en este modelo de democracia social de participación plena y esto es algo que tenemos que rescatarlo,
porque lo que está haciendo el velasquismo es tratar de hablarnos en un lenguaje en el cual nos entendemos, ¿no? Tratar de plantear la revolución en el terreno del país sin calco ni copia, tal como podía en ese momento entenderse por los conductores de la revolución, ¿no? Entonces, enfatizar la justicia, la libertad, el trabajo, enfatizar el trabajo, ¿no? Que es una de las cosas que en el caso nuestro, en realidad vienen de la tradición inca, porque si tenemos que caracterizar la sociedad inca desde algún punto de vista fundamental, desde el punto de vista productivo, es por el trabajo, ¿no? La sociedad inca es esencialmente una sociedad de trabajadores, ¿no? El trabajo es valor fundamental desde el punto de vista productivo. Y esta idea está recogida en el velasquismo como uno de los postulados de esta democracia social de participación plena. La participación de la gente, que ya lo dijimos, la solidaridad. La solidaridad es un valor sobre todo del movimiento obrero, ¿no? El movimiento obrero desde el pronunciamiento de Marx, proletario de todos los países unidos, se rige por la idea de la solidaridad, porque el enunciado del manifiesto es esencialmente eso, ¿no? Es la solidaridad de la clase obrera a nivel mundial para poder liberarse, para poder llevar sobre sus hombros la responsabilidad de construir una sociedad mejor, ¿no? Entonces, esa idea está recogida en la propuesta velasquista y además se le añade el tema de la creatividad, ¿no? Y entonces nos volvemos nuevamente al mundo de nuestros días, en donde pues se pone en el centro la idea de que cada quien tiene que ser competitivo, por ejemplo, tiene que colocarse, dice ahora, ¿no? Tiene que ser capaz de armar su propia iniciativa, su propia marca, dicen los marqueteros, ¿no? Porque eso expresa su creatividad, ¿no? Por supuesto, eso expresa la creatividad comercial, ¿no? Pero bajo el concepto del velasquismo de creatividad estamos hablando de la capacidad de creación tecnológica, a la cual la revolución también le apunta y promueve una serie de mecanismos culturales de renovación en las universidades mismas, de aprovechamiento de las tecnologías tradicionales a través de los concursos que se hacían para que los inventores del campo y la ciudad pudiesen exponer sus propios logros. La creatividad está en la base de la revolución misma y eso está introducido como un elemento del modelo de sociedad al que debemos aspirar. Y por último, la honradez, ¿no? La honradez, pues, entonces, si eso hubiésemos seguido respetando desde ese momento, quizás no estaríamos en el grave problema que tenemos de la corrupción hoy día, ¿no? Y el grave problema de la corrupción es simplemente que hemos renunciado a la honradez, pues. Hemos renunciado a la honradez, no solo los políticos, por supuesto, los empresarios también, los funcionarios, los administradores, los profesores, los jueces, los fiscales, casi todos hemos renunciado a la honradez porque la honradez no paga económicamente, ¿no? Pero la honradez sustenta sociedades y este concepto lo tenía clarísimamente establecido el modelo de sociedad que proponía la revolución velasquista, ¿no? Entonces, yo redondearía diciendo de que la agenda de cambio que el Plan Inca contiene en los 31 sectores que Lilia presentó, ¿no? Porque el plan intenta cubrir por lo menos 31 sectores de cambio, ¿no? Comprendiendo todo lo que Lilia dijo. Esa agenda en realidad sigue siendo esencialmente la misma, ¿no? Esencialmente la misma, tenemos los problemas semejantes en el agro, los problemas semejantes en la banca, los problemas semejantes en la industria, los problemas semejantes en las finanzas, los problemas semejantes en las comunicaciones, los problemas semejantes en la educación, incluso han empeorado, ¿no? Han empeorado en relación a lo que había dejado el velasquismo. Y por lo tanto hay aquí que hacer un trabajo de retomar y sería quizás el desafío, Jorge, que nos viene, a ver si nos damos tiempo para trabajar cada uno de estos tomos del plan Perú y tratar de sacar ahí cosas que se propusieron, pero que además se intentaron, ¿no? Y por lo tanto, si se intentaron, tenemos grandes lecciones prácticas que obtener, ¿no? Quizás otra de las cosas que el velasquismo nos enseña es que lo importante no está tanto en el detalle lo manejan los técnicos, ¿no? Pero a nivel del gobierno, de los políticos, se maneja los grandes ejes y ahí están
definidas las reformas estructurales como el centro de la planeación que impulsa la revolución, ¿no? Es decir, no se trata de fabricar instrumentos lo más detallados y que la gente o los, digamos, los municipios o los gobiernos regionales o los propios funcionarios manejen al detalle en cada una de sus acciones, sino de definir a nivel del gobierno cuáles son los ejes centrales del proceso de cambios, a dónde apuntamos y a continuación a priorizar los medios. Quizás es una de las cosas que no hubo tiempo, la revolución no concluyó, ¿no? O sea, ¿cómo logramos las metas que se han propuesto en el plan, ¿no? El problema de los medios se convierte en la traba, y entre otros el tema de los medios financieros, ¿no? Pero sobre todo, y esta es la mayor lección, creo yo, que sale del proceso de planificación, es que si uno puede decir que el velasquismo ofrece un rumbo planeado de cambios esencialmente aceptable y válido en lo fundamental, que combina tanto la herencia histórica del país a través de sus fuerzas productivas con un ideal de sociedad que recoge también el aprendizaje mundial en ese momento bajo la idea de socialismo y que el velasquismo traduce en la expresión democracia social de participación plena. Tenemos una ruta más o menos trazada, pero el gran problema es cómo movilizamos a los poderes de la sociedad del país para conseguir las metas, ¿no? Entonces, el gran problema de la revolución va a ser cómo movilizar los factores de poder, ¿no? Porque ningún proceso de cambios, ningún proceso de planeación, ningún plan, por más muy bien que esté elaborado, prospera si no moviliza factores de poder para ponerse en práctica. Y entonces esta viene a ser la gran dificultad con la que se entra el velasquismo, porque los factores de poder no todos dependen de la Fuerza Armada, sino que la gran parte depende de los actores externos, ¿no? Depende de los actores sindicales, depende de los actores campesinos, depende de los actores educativos, depende del magisterio y depende de los actores internacionales que desde luego no están mirando desde la tribuna, como entendemos, ¿no es cierto? Sino que están actuando porque esencialmente para ellos toda revolución es un nuevo competidor en el mercado del mundo y por lo tanto no es muy aceptable para ellos dejarla pasar. La revolución tiene que enfrentar el reto de los competidores externos que actúan con un poder tremendo y entonces es ahí donde se va construyendo el callejón que lleva a la crisis o a la situación de debilitamiento de la conducción del proceso sumado con la propia enfermedad de Velasco y entonces nos vamos al recambio que se produce con Velasco y lo que aquí bien se ha dicho que formó parte de una maniobra en gran parte dirigida desde fuera, ¿no? Entonces, la gran lección, creo yo, del velasquismo es no solo andar en la planeación, que hay que hacerlo, sino cómo ligar a eso la movilización de los factores de poder para lograr que lo que tenemos como objetivo planeado se convierta en realidad a partir de un esfuerzo no solo integrado, sino además continuado. Y ahí tenemos otro grave problema, ¿no? O sea, ninguna revolución prospera si no se asegura la continuidad en el tiempo, ¿no? Por lo menos en un tiempo suficiente para que las reformas estructurales puedan afirmarse. Y eso fue lo que se trató de impedir y en el final se logró frustrar con la salida de Velasco y el ingreso de este famoso general que todos conocemos, inició el proceso de contrarrevolución y nos llevó de algún modo a la situación que actualmente estamos, ¿no?